Semana del 27 de marzo de 2022. Tenemos esta situación en el SP500 que casi ha recuperado un 10% de la caída. También en las Qs nos encontramos en una situación similar con este rally, lo que ha permitido que se desarrollen ciertos patrones de breakout. Esta es la lista de posiciones que mantenemos actualmente y desde hace un par de semanas ya mantenemos CTVA desde la ruptura de esta base de aquí, que nos encontrábamos pues en máximos históricos con este patrón de aquí, con esta base, y después de romperlo pues consolidó y formó esta otra base que al romperlo y con todo este aumento de volumen pues a día de hoy nos encontramos con esta clara tendencia alcista. Por otro lado, desde más o menos las mismas fechas tenemos DAC desde que rompió estos techos de aquí, y aunque la semana pasada no fue muy productiva para esta acción, el viernes pues cerró bastante bien, tuvo buen cierre en los altos del día, lo que me da esperanza que pueda romper esta pequeña base de aquí y ya dirigirse a máximos. Pero no me preocupa porque el stop ya está en break-even. Una nueva adquisición de esta semana es ATSG, el cual, pues bueno, con unas ganancias de un 633%, una clara tendencia en el revenue y un gran patrón en semanal, que tras la ruptura aquí, tras llegar a los techos, hizo un patrón en un gráfico diario que el jueves creo que fue, rompió en el gráfico horario con un gran volumen que no se veía desde hace días, por lo que decidí comprar a final de la jornada. Y bueno, al día siguiente nos confirmó de que estábamos en lo correcto con este gap alcista y esta gran vela. Como ha avanzado tanto, el stop está casi en break-even, pero me gustaría un día o dos más alcistas para ya tenerlo en break-even o sobre el break-even. Después, del mismo sector, CHRW, teníamos este patrón de aquí y tras romperlo, pues entramos justo con un buen timing. Ha avanzado bastante, me gustaría un día o dos más para poder poner el stop en break-even, pero como abrió muy cerquita del punto de entrada, pues tenemos el stop en los mínimos del día con muy poquito riesgo. En cuanto al sector de los metales, tenemos NUE, que se ha mostrado muy fuerte en las últimas semanas, y ya al final, después de romper esta base de aquí, formó otro patrón y cuando lo rompió ya se decidió a ir con un gran impulso. Entonces llevamos la compra desde aquí. El stop de esta operación ya está protegido, lo tenemos en break-even, así que ya no nos preocupa lo que haga. En el mismo sector nos encontramos en el cobre, en FCX, que en máximos históricos, cuando rompió estos techos de aquí, decidimos añadir. Me gustaría ver un día o dos más que se aleje un poco el precio para poner el stop en break-even, pero de momento está en los mínimos del día de entrada. Por otro lado, esta semana el sector de los semiconductores se ha mostrado realmente fuerte, así que añadimos Nvidia tras cruzar estos techos, consolidar aquí en los techos y después cruzarlos con un gran volumen, añadimos. Hizo un pullback el viernes, pero con menos volumen, así que no nos preocupa. Aún no tenemos el stop en break-even, pero si hace un día o dos más, depende de cómo se mueva, alcistas, pondremos el stop en break-even. De momento está sobre estos niveles 266. GFS, al estar en máximos históricos, haber consolidado un poco haciendo este patrón y romperlo con volumen, hemos añadido una pequeña posición, ya que tiene un gran ADR y de momento el stop está en los mínimos del día, ya que lo añadimos el viernes. Un par de días más alcista y el stop a break-even. Otro de semiconductores es ON, que aunque el precio aún se encuentra cerquita del punto de entrada, al cruzar estos techos, el viernes cerró muy bien, y me gustaría un par de días o tres más para ya proteger completamente la posición. Y esta es la situación al día de hoy. En cuanto a la lista de acciones que observar esta semana, tenemos esta lista aquí, donde en primer lugar tenemos HCC del sector del carbón, que después de llegar a máximos históricos en estos techos de aquí, se ha dedicado a consolidar haciendo este patrón que puede significar una compra una vez cruce estos techos de aquí y una reconfirmación de que va bien cuando cruce estos de aquí. Por lo que ambos pueden ser buenos puntos de entrada. Fundamentalmente pues tiene un crecimiento en EPS
en los últimos cuatrimestres muy grande y en el revenue también, sobre todo en el último. Además del EPS, con respecto a los cuatrimestres del año anterior, también se muestra un crecimiento muy grande. Las últimas semanas también se puede apreciar este aumento de volumen que nos muestra pues el interés comprador que hay ahora mismo. Si miramos el gráfico semanal, pues vemos una pequeña base de unas 3-4 semanas, lo que puede ser suficientemente larga como para que estas roturas sean bastante fiables. Por otro lado, en SBLK, pues tenemos este aumento de volumen en las semanas previas a que haga esta base de aquí, y aunque ya le hemos hecho varios intentos, nos gustaría que rompiera con fuerza este punto de aquí y este punto de aquí. Y ya si coge volumen, pues podría ser un punto para comprar. Es un sector fuerte actualmente, además de que si hacemos un análisis fundamental de la misma, vemos que se encuentra tanto el EPS como el revenue en una fuerte tendencia alcista. Por otro lado, tenemos KBR de otro sector distinto de Engineer and Construction, que las últimas 2 semanas ha empezado a emerger. Nos encontramos otra vez en máximos históricos con un patrón perfecto de base de 4 semanas, por lo que un buen punto de entrada sería una vez cruce estos techos de aquí, y si lo rompe con fuerza, pues podríamos encontrarnos ante el siguiente movimiento. De todas formas, como ha subido con poco volumen, no me extrañaría que volviera un par de días, retrocediera y ya luego continuara su movimiento. AMR, que ha sido el líder en el sector del carbón, con este cap and handle que se produjo a principios de año, ahora mismo está formando una nueva base. Es una base de 3 semanas, por lo que me gustaría que estuviera a lo mejor un poco más de tiempo ya para finalmente romper y continuar con su movimiento. Tiene un análisis muy parecido a HCC. Por otro lado, en el sector de los minerales, tenemos este que aunque es un stock con un precio bajo, también nos encontramos, aunque no nos encontramos en máximos históricos, nos encontramos pues en una zona que puede ser interesante que rompa. Si rompiera esta parte de aquí, aunque este patrón sea de corta duración, viene pues de una base mucho más grande que si la rompe pues podría impulsar el precio más arriba. Aparte de que tenemos un aumento en el EPS y en el revenue. Por otro lado, SEDG ha estado formando una base y a pesar de habernos sacado varias veces, porque es un patrón bastante corto, podría funcionar y al llegar a estos techos de aquí, consolidar un poquito más y ya finalmente tirar para arriba. Se encuentra en una tendencia alcista en el EPS y en el revenue, por lo que podría funcionar y el sector parece que está emergiendo. Por otro lado, FTNT se encuentra consolidando desde principios de año, se encuentra en una tendencia alcista de EPS, por lo que puede ser que al romper estos techos de aquí y estos de aquí se encuentre ante el inicio de una nueva tendencia. Por otro lado, en el mismo sector que SEDG, nos encontramos con VST, con un gran impulso en el EPS y en el revenue, y con esta base que viene en un patrón de base de un gráfico semanal que si la rompe, pues puede ser el inicio de una nueva tendencia alcista. Una acción interesante que se ha hablado durante las últimas semanas y que mucha gente le está prestando atención es Bros, que a pesar de no tener un volumen importante alcista que nos muestre que haya un incremento en el interés sobre este stock, sí que es verdad que se encuentra formando un posible patrón que en caso de romperse pues podría dirigirse a máximos históricos y podría tener un potencial beneficio bastante grande, sobre todo porque tiene una alta volatilidad. Por otro lado tenemos el caso de Wire, que hizo una explosión en su análisis fundamental durante la segunda mitad de 2021 y que ahora mismo se encuentra formando este patrón. A lo mejor en los siguientes cuatrimestres puede aumentar, haciendo que aumente el interés comprador y rompa por fin este patrón para darnos una posible tendencia. En cuanto al mundo del Bitcoin y las criptomonedas, desde que se produjo toda esta bajada
y sobre todo con este volumen bajista, bueno, se ha dejado de escuchar a todos los pseudo especuladores estos, porque, claro, lo habrán aguantado y por aquí habrán vendido. Sin embargo, actualmente tenemos una situación distinta en la que ya tenemos varios spikes de volumen alcista, sobre todo este de aquí, y con esta pequeña base que se formó aquí, yo decidí abrir una pequeña posición aquí y conforme subió añadí un poquito más. La verdadera confirmación de que estamos cambiando de tendencia se produciría al romper esta base de aquí, que justamente está rompiendo ahora, y esto podría arrastrar el resto de, de las criptos. Otra que me interesa mucho a mí y a la que tengo unas órdenes para comprar en cuanto cruce ciertos precios es Cardano por su proyecto y actualmente pues está formando esta base de aquí con este patroncito en diario que si rompe estos techos pues ya podría encaminarse en un nuevo rally alcista.